Bien llegados sean todos mis queridos pajaritos, muy buenos días, gracias. Aquí están los amigos de Leslie Rentacar, patrocinadores oficiales de los videos basuritas. En este último día, señores, en este último día del mes de junio y se fue la mitad del año. Bien. Saluditos, tenía rato de no usar esta taza. Saludos ahí al buen amigo que me la regaló. Y estoy pendiente con él ahí. Guachen ahí parte de las frases del criaturito. Hay un cafezazo a esta hora, no cae nada mal. Uy, no. Y sobre todo, para que ustedes hagan conciencia, señores. El Salvador, yo creo que van a tener que hacer, ¿qué? Unas 20 versiones más del Secot, Simón. Por lo menos, unas 20 versiones más del Secot para tanto salvadoreño que va a ir preso. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque salió Munra, para todos los que ya tenemos nuestros añitos y nos acordamos de Munra, el inmortal. Pues salió la momia diciendo de que todo salvadoreño que apoya la reelección de mi Lord Supremo va a ir preso. Así que por lo menos unas 20 versiones más del Secot ni van a ajustar. Que me cagaba de la risa yo. Miren, esta es la otra parte de la taza. Ahí está como la silueta del criaturito. Hijos de 3.000 millones de... ¡Pum! Ay, hombre, gracias a los amigos de Leslie Rentacar. Carros de cualquier pickup, camionetas, microbuses, lo que usted quiera, a la hora que quiera, se lo llevan al aeropuerto si usted quiere y no hay ningún problema y ahí mismo lo entregan. Segundo, el punto muy raro en la Constitución donde castiga al que hable de esta cosa o empuje a que se continúe la misma persona en el voto. Y es pues, el artículo de la Constitución que dice que pierde su derecho político, es decir, la ciudadanía, la capacidad de ir de ser electo, el de votar, todo eso lo pierde todo aquel que ande buscando que haya continuidad de un principio a otro. Eso está en la Constitución, es una de las cosas, y es el único lugar donde la Constitución le manda al pueblo levantarse contra el gobierno si es que quiere continuar el mismo tiempo. Definitivamente estos señores ya están quedando arriba del muro. No. Honestamente, son tantas las ansias de poder que andan estos, ya estas momias políticas, pues vea. Imagínense con lo que sale. Puede ser que sea cierto. Yo sé que hay abogados y como aquí todos somos todólogos. Todos sabemos de todo. Puede ser que sea cierto. Yo no lo voy a negar. Pero esa mierda es locura. ¿Quién puta va a saber? ¿Qué les puedo decir? O sea, es que no hay palabras para hablar de semejante estupidez, hombre, de semejante pendejada que se hablan. O la que dice ese señor, no nos demos paja. No hay palabras como para lograr explicar semejante pendejada. Ya esa mierda es, o sea, ya no hayan cómo meterle miedo a la gente. Puta pereza, son ya cuentos chinos, men. Pobrecitos estos señores, vea vos. O sea, miren, esta gente
estas momias políticas, así como este maestro, como el Ronald Milmañas, como el otro maestro de Fortín Magaña, andan queriendo hacer una publicidad, queriendo asustar a la gente. No, señores. No. La verdad es que estos maestros, miren, yo no entiendo, yo no sé o qué es lo que estos viejos pendejos no entienden y se les va a tratar así con nombre y apellido. Yo no sé qué es lo que estos viejos cerotes no entienden, que ya ese tipo de campaña política, esa mierda ya es del pasado, ya es obsoleta, viejos cerotes. Si ustedes quieren ser una oposición, en todo caso, la gente los apoyará, porque a ustedes ni su familia los ha de querer. Pero en todo caso, la gente los apoyara. Ya tienen que cambiar ese tipo de campaña política, viejos pendejos. Actualícense. No quieran estarle vendiendo humo a la gente, que a la gente lo que le da es risa, las estupideces que ustedes dicen, hombre. Y menciono a los otros dos viejos cerotes. Yo también sé que voy para viejo y espero no caer en esas mierdas. Uno debe actualizarse, uno debe darle chance a lo que viene, a la juventud y todo eso. No se den pajón, hijos de puta. Hay que ubicarnos. Imagínate con lo que le andan queriendo meter miedo a la gente, diciendo que todo el que apoye la reelección va a ir preso. Y créanme que si este tipo de gente llegara al poder, palabra que lo hacen. Sí, se inventan cualquier mierda para meternos, y digo meternos porque yo hablo de esto, pues. Cualquier estupidez se inventarían y empezarían, si es que serían unas redadas, hijas de puta, perra, metiendo preso el 97% de la población, que es lo que sale en las encuestas que apoyan la reelección. Y no lo digo yo, porque con eso venimos a continuación. Y miren, yo prefiero que a estos señores les agarre como a mi tiktokero favorito, a Carballo, al diputado aquí de San Miguel, les agarre mejor de bailar, porque si bien es cierto, muchos dicen que hace el ridículo, pero al menos se entretiene, no se ponen a hablar mierdas como estas momias hijas de puta que he estado hablando yo anteriormente. Mejor que mi tiktokero vea allá en el ridículo, como dicen, bailando, pero él se muestra más jovial, se muestra más sincero que estos viejos cerotes ridículos que he mencionado anteriormente. Pero bueno, entre otras cosas, mis queridos amigos, cuando yo les hablo que la mayoría de la población, ponele que no es el 97%, pero desde que yo tengo uso de razón, en todas las encuestas, que antes las encuestas no eran como son ahora, porque ahora hacen encuestas cada 3 meses como para tener la esperanza que mi emperador va a venir para abajo. Sí, con esa intención lo hacen. Hace poco, la Universidad Centroamericana hizo una encuesta y aquí le voy a poner la opinión de el encargado de encuestas de la UCA. Lo dice en un medio de comunicación y lo dice en otro, y lo que él dice es lo mismo. Pero antes de comenzar con las entrevistas de este señor de la UCA, le voy a poner la entrevista y lo que dice un diputado arenero. Ellos mismos lo aceptan. La oposición, como le llaman unos, los pilijuyos, como yo les llamo, ellos mismos lo aceptan, de que no hay presidente más vergón que mi emperador, hijo de puta. Ay, hombre, yo sé que a muchos esa mierda les duele. Puta. Por eso estos videos a veces no son aptos para pilijuyos. Cuando
yo digo este tipo de temas, muchos me dicen, por ejemplo, ese de arriba, por la gran puta, me vale una hectárea de... Y así, frases así, son las que todos me dedican. Yo las inventé y luego me las dedican. Guachen a este diputado arenero. La prioridad del presidente Bukele se mantiene bien. Lo acaba de ratificar la UCA. Sí. Una buena ponderación. No, es que no lo podemos, yo creo que eso no lo puede negar nadie. Ellos mismos lo aceptan. Hay que aquí no nos demos paja. Y luego, hoy sí, nos vamos. Pero sin antes decirles que aquí les dejo, si usted necesita, le urge, anhela y quiere viajar seguro, confortable, con la mayor tranquilidad y confianza del mundo, ahí les dejo la información de mi servicio de transporte aeroportuario a cualquier hora del día, mañana, tarde, noche, madrugada, a la hora que usted quiera. Es más, usted ahorita está viendo este video y yo ando trabajando. Sí, señor. A las 2 de la mañana venía para el aeropuerto. A cualquier hora. Así que ahí les dejo la tarjetita para que usted, pues si quiere contratarme, si usted me dice que le llevemos a sus parientes, yo se los llevo con el mayor de los gustos, para que lo vayan a encontrar o lo vayan a dejar. ¡Estamos! Besitos en el chiquistriquis, donde a ustedes les gustan, donde ocupe el mono. Les dejo estos videos y saquen sus conclusiones. La misma UCA lo dice. No lo digo yo, no lo dice fulano, sutano, mengano ni perencebo. La UCA. Bueno, en realidad preguntamos el desempeño del gobierno y ahí va el presidente. Y la valoración sigue siendo muy positiva. La nota que le adjudica en promedio a la población es de 8.48, que es la segunda más alta en los 4 años que lleva. La más alta fue en mayo de 2021, de 8.51. Esta es la segunda más alta después de 4 años. Como sucede en otras encuestas, o ha sucedido en otras encuestas, el efecto multiplicador que tiene la opinión favorable del presidente, digamos, se extiende hacia las carteras de Estado. En general todas salen, todos los ministerios, bien evaluadas, unos más que otros. Se extiende a la Asamblea Legislativa, en general, 7.19 es la nota promedio, aunque ya hay algunos cuestionamientos de parte de la población que habría que ponerles atención. Se extiende incluso a la Corte Suprema de Justicia. El 1% cree que el régimen de excepción ha ayudado mucho a controlar la delincuencia. La nota que obtiene o que la población le da en promedio al presidente es de 8.48, que es la segunda mejor nota que la gente le ha adjudicado durante de estos 4 años de gobierno. Y como ha sucedido en otras evaluaciones, la opinión favorable del Ejecutivo se expande a las carteras de Estado, a la Asamblea Legislativa y hasta la Corte Suprema de Justicia, no así en las alcaldías. Prácticamente todos los ministerios salen bien evaluados, no con la nota del presidente, 7.19 obtienen ellos, pero salen bien evaluados. Incluso la Corte Suprema de Justicia sale bien evaluado, donde se nota que la onda expansiva de la opinión favorable del Ejecutivo beneficia. Esto es cuando uno le pregunta a la gente a quienes representan los diputados, y una cuarta parte dice que al presidente, otros dicen una quinta parte a ellos mismos, y más del 60% de la población cree que el gobierno tiene incidencia en las decisiones que toman los jueces. Los grandes perdedores, y esa es la segunda reflexión, son las alcaldías, ¿verdad? O sea, la nota que la gente le da a sus municipios en promedio es de 4.80, es una de las menores notas que le han dado a la alcaldía, ¿verdad? 60 de cada 100 personas cree que la situación está igual, que no ha mejorado. 54.6 cree que han realizado un trabajo malo, muy malo. 76.2% de la gente cree que el Consejo Municipal de su localidad ha cumplido poco o nada de lo que prometió, y 72 de cada 100 personas
se sienten poco o nada satisfechos con el trabajo de la alcaldía. La tercera reflexión es por qué la gente está valorando positivamente al gobierno y al presidente. Y ahí, a pesar de que se reconocen medidas del gobierno y se valoran positivamente, como el Hospital El Salvador, como la entrega de tablets, de computadoras, las dos variables que tienen mayor peso en la opinión de la gente son: la primera, todo lo que tiene que ver con seguridad. El mayor logro para la gente, si ustedes agrupan, es lo que tiene que ver con seguridad, régimen de excepción, plan, control territorial, disminución de la delincuencia, combate a las maras. Agrupándolos es más del 90%, ¿verdad? Sobre esto hay que alertar de dos preocupaciones que en esta encuesta se reflejan por parte de la población. Hay una buena valoración, pero la gente está, primero, percibiendo un aumento de la violencia delincuencial con respecto a bienes materiales, al patrimonio, ¿verdad? Hay un buen porcentaje que dice que ha visto cómo roban celulares, otros que cómo roban billeteras, agresiones físicas o verbales también han sido testigos. Y el segundo llamado de alerta de la población que hace en la encuesta es los abusos de autoridad por parte de la policía y de los soldados, ¿verdad? 18.4% ha visto a policía o soldados agredir verbalmente a otra persona. 30.9% conoce a alguna persona o joven que ha sido capturado durante el régimen de excepción y no está vinculado con las pandillas, y hay un aumento del temor a expresarse sobre temas importantes del país en estos momentos más que en otras encuestas. Esa es una variable que tiene que ver con seguridad. La segunda es la exposición mediática a lo que hace el gobierno. Fíjense que más de la mitad de la gente, el 55.1%, dice que se informa del acontecer del gobierno a través de redes sociales. Y dentro de ellos, 79 de cada 100 lo hacen a través de Facebook, ¿verdad? El periódico oficial, tanto la versión impresa como la digital, son los más buscados por la gente para enterarse de la acción gubernamental. La radio también oficial y el canal oficial ocupan la radio el segundo lugar y el canal de televisión el primero, para cuando la gente quiere saber acciones del gobierno, ¿verdad? Entonces está claro esta variable también, que mientras mayor es la exposición a los medios digamos del gobierno, mayor es la nota o mejor es la nota que le dan al gobierno y al presidente, y mientras menor es la exposición a estos medios, menor es la nota. Igual sucede con la seguridad. Mientras mejor opinión tiene la gente del régimen de excepción, mejor es la nota, y mientras peor opinión tiene, peor es la nota, ¿verdad? Y la última reflexión es que el gran problema, el flagelo de la gente y el gran reto de este gobierno es la situación económica, ¿verdad? Sobre todo la economía familiar. Fíjense que la gente del 63.9 ya no solo ve a la economía como el principal problema del país, sino que comienza a perfilarse en esta encuesta como uno de los fracasos de este gobierno. Casi una quinta parte de la población, cuando uno le pregunta el principal fracaso, si uno agrupa las variables económicas, ocupan casi la quinta parte de las opiniones. Más de la mitad de la población cree que la economía del país sigue igual o empeorado, pero si preguntamos por la economía de su familia, 62.5% cree que la economía ha empeorado su economía o sigue igual. Y aquí queríamos resaltar la variable del empleo. El empleo es una variable económica que tiene un efecto multiplicador positivo en todas las dimensiones de la vida. Eso creo que lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente dice que la situación está mejor, cuando la situación está igual o la situación está peor, una de las razones fundamentales por las que piensan así es o porque han conseguido trabajo, dicen que está mejor, o porque no han conseguido trabajo, dicen que está igual o peor. Entonces, ahí es un llamado de atención directamente a las autoridades, que lo que se debe hacer es fomentar la creación de empleos decentes con salarios dignos. Si eso tiene la gente, cambiaría mucho la situación en este país.